general sí incluye, además de la cirugía y el manejo de las enfermedades del aparato digestivo quirúrgicos, sí incluye el manejo de las lesiones de partes blandas y el manejo quirúrgico de las enfermedades endocrinológicas. Eso quiere decir, por ejemplo, si a uno se va a España a hacer la especialidad de cirugía general, la especialidad ya son 5 años, personalmente son 3 años, y sí incluye la cirugía de glándula suprarrenal, cirugía de tiroides y todavía cirugía de mama. ¿Ya? Entonces, acá en Perú, por ejemplo, sí se ha subdividido y la patología tiroidea quirúrgica la maneja el cirujano de cabeza y cuello. No está tan de moda, han escuchado, ¿no?, el acto médico odontológico que quieren que reconozca, no reconozca, justamente es por eso. Porque antes la especialidad de cirugía de cabeza y cuello era solamente cirugía de cabeza y cuello, y ahora se llama cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial. ¿Qué quiere decir? Que los cirujanos de cabeza y cuello también pueden manejar patología ortodontática de boca, por ejemplo, ¿no? Entonces los odontólogos no quieren eso, porque los odontólogos tienen una subespecialidad de cirugía maxilofacial que la hacen en Lima y en Brasil. Entonces ahí está todo el problema. Pero bueno, entonces acá en Perú sí la patología quirúrgica de tiroides sí la maneja el cirujano de cabeza y cuello. Esto ya es un poco de cultura general por parte de los que somos la carrera de medicina. Entonces la tiroiditis, la patología, en este caso benigna de la tiroides, sí es un poco árido por todas las patologías que conlleva, pero de repente no van a ver un paciente en su vida como médicos generales de patología tiroidea, pero sí es bien preguntado. Ya la tiroides es el desenvolvimiento ya en exámenes ya para títulos como residencia médica, sí bien preguntado, y para los que se vayan al extranjero, no sé por qué en los exámenes del MIR sí les importa mucho la patología tiroidea, a pesar de que no es muy frecuente, ¿no? Pero no tanto. Entonces es un tema bastante árido, con bastantes puntos a conversar. Obviamente tienen que revisar la bibliografía que corresponde en el libro, pero lo que he tratado de hacer en estas diapositivas es pues resumir los puntos más importantes que se pueda desarrollar, pero igual, sí es bien extenso, diferencia entre las clases, así que vamos a tratar de avanzar un poco rápido porque el tiempo sí nos gana, tenemos algo de 50 minutos para conversar. Ya si durante la clase algo no se entiende, por favor me levante la mano y me interrumpen, ya no esperemos hasta el final, de repente no tenemos tiempo para preguntas al final y ya lo podemos resolver en este rato. Entonces, tiroiditis, como su nombre lo dice, es una inflamación de la tiroides. No hay más que trepar en esa zona. Y lo que importa mucho y lo que sí deben grabar es la clasificación. Una de ellas es la clínica. Hay tiroiditis con dolor y tiroiditis sin dolor. O sea, inflamación que conlleva tumoración que conlleva aumento de la glándula tiroides al examen físico, pero este aumento de la glándula tiroides en ciertos casos puede causar dolor a la palpación y en ciertos casos no va a causar dolor a la palpación. Primera clasificación importante. Segundo es su curso clínico. ¿Listo? Entonces hay patología tiroiditis. Si digo patología tiroidea, me refiero a tiroiditis, por favor. En su evolución agudas, en su evolución subagudas y en su evolución crónica. Entonces no se olviden que la única tiroiditis aguda es la supurada. Entonces, esa es pregunta que siempre viene. La única tiroiditis aguda es la supurada o infecciosa, que vamos a ver más adelante. Y en subagudas, no se olviden ya vienen los nombres, los famosos epónimos, nombres propios de enfermedades, la tiroiditis de Kervain o la granulomatosa. Tanto la supurada como la tiroiditis de granulomatosa, en la supurada, como vamos a ver más adelante, el origen sí es meramente infeccioso. Y eso no está en discusión. En la Kervain todavía dicen que es un origen idiosincrático, pero se está sospechando de origen viral, ¿no? Viral, no hay una demostración clara, pero está sospechando de origen viral. Luego viene la silente o indolora, que también es subaguda, y la postparto, que también es subaguda, ¿no? Dentro de las crónicas está la linfocítica, la de Hashimoto o atrófica, y recuerden que la silente, postparto, linfocítica y la de Hashimoto son autoinmunes, y la única aparentemente que no es origen es la tiroides de Riedel, que también son tiroides crónicas, pero lo importante de este cuadro es que sepan que la única aguda es la supurada y la Riedel es la única tiroiditis que todavía no se sabe su origen, ¿no? Porque se está diciendo que la de Kervain o Kervain, como se pronuncia, es de origen infeccioso, pero viral. ¿Listo? La supurada sí tiene un origen viral y bacteriano a la vez.
Listo, entonces vamos a desarrollar una por una, pero vamos a basarnos en la caracterización clínica, con dolor y sin dolor. Tiroiditis con dolor. Desarrollamos la de Kervain, que es la subaguda, o la granulomatosa, ¿cierto? Entonces es un proceso inflamatorio de probable origen viral. No está demostrado, pero sí se está catalogando al origen viral como su causa, ¿no? Y es una de las causas más frecuentes del dolor tiroideo. Entonces, si te viene un cuadro clínico en el examen de un paciente que manifiesta aumento de volumen tiroideo de unos 15 días de evolución y que el examen físico es indoloro, ¿qué vas a marcar? Probablemente Kervain, porque es la causa más frecuente, ¿ya? Recuerden que afecta mayormente a mujeres jóvenes. En realidad la patología tiroidea, salvo algunas excepciones más frecuentes en mujeres, Kervain no escapa a la regla, afecta más a mujeres jóvenes. Mientras más edad tenga la mujer, menos frecuencia de tiroiditis de Kervain. Y bueno, es más común en los meses de verano, justamente porque en los meses de verano es donde aumenta la frecuencia de infecciones virales, ¿ya? Entonces tiene una evolución que puede ir desde la tirotoxicosis en sus primeros días de evolución, primer tiempo de evolución, eutiroidismo, hipotiroidismo y luego se normaliza. Es por eso que es subaguda. O sea, si te da una tiroiditis de Kervain, no vas a tener un cuadro, o no vas a depender, por ejemplo, ¿qué se da en el hipotiroidismo de manera crónica? ¿Qué pastillas se da? Tiroxina. O sea, si te da Kervain, no vas a depender de tiroxina para siempre, porque es una tiroiditis subaguda. ¿Ya? En cambio, adelantándonos Hashimoto, que es una tiroiditis crónica, es así, vas a tener que tomar levotiroxina, pues de por vida. ¿Ya? ¿Qué más? La mayoría de pacientes presentan una infección respiratoria en vías altas entre 2 a 8 semanas antes del cuadro clínico. Si en el examen ya te ponen como antecedente que el paciente está cursando con una infección viral alta de repente, más un cuadro de tiroiditis indolora, que es Kervain, pues ya no hay duda de ello, ¿ya? Y recuerden que, esto sí preguntaron en mí alguna vez, que si hay positividad. Indolor, sí, indolor. Perdón, dolorosa. Dolorosa. Entonces, dolorosa, tiroiditis dolorosa. A grosso modo, ¿no? Las crónicas son indoloras, las subagudas o agudas en su gran mayoría son dolorosas. Y los individuos sí son positivos para HLA de W35, sí preguntan. ¿Ya? ¿Qué virus están normalmente relacionados con esta posible infección? Origen infeccioso, cosaque, adenovirus, sarampión y parvovirus. La respuesta inmune no desordenada sí está relacionada con el origen de la tiroiditis. Como verán, la función tiroidea en un principio sí puede ser tirotoxicosis, puede haber hipertiroidismo, normalizarse y llegar a una normalización tiroidea. El curso clínico es un cuadro subagudo, puede durar entre 6 a 12 meses de evolución, pero recuerden que van a llegar a un cuadro de normalización de la función tiroidea. Entonces, en el cuadro clínico, el dolor es limitar la reacción tiroidea. Va a haber un síndrome constitucional, que ustedes ya saben que es malestar general, astenia, dinamia, mialgia, anorexia, que es un cuadro sobre todo infeccioso. La tiroides va a estar aumentado de tamaño difuso y valga la aclaración, es doloroso, ¿no? La palpación. Entonces, miren, lo principal es síntomas de tirotoxicosis y dolor tiroideo a la palpación, originado por un antecedente de una infección viral alta crónica. No se me olvida nunca de Kervain. Los diagnósticos, bueno, como siempre sabemos, siempre se va de lo clínico, laboratorial, imagenológico. Entonces, en la mayoría es un diagnóstico clínico, dado que se presenta dolor en la cara anterior del cuello, irradiado a la mandíbula. Al decir bocio, ya sabemos que nos referimos a aumento del volumen de la glándula tiroides. Laboratorio, donde van a, dependiendo en qué cuadro encuentren al paciente, van a encontrar alteración o no de la TSH, T4 o T3, y los estudios de imagen. Vamos a ver un ratito, por favor. Entonces, en la fase inicial, sí va a haber aumento de tiroglobulina, aumento de 3 T4 y la TSH va a estar indetectable, ¿cierto? Por al aumentar la T3 y T4, la TSH disminuye. ¿Sí, cierto? O sea, así se entiende, ¿verdad?
sí va a haber, como es una respuesta autoinmune, va a haber anticuerpos anti-TPO y anticuerpos anti-tiroglobulina. Al ser una infección posiblemente viral, a diferencia de la tiroiditis que vamos a ver ahora infecciosa, que es un origen bacteriológico, el hemograma va a estar normal, no va a haber leucocitos. Bueno, la anemia normocrónica puede estar presente. ¿Ya? Los estudios de imagen, siempre el primer estudio que se va a tener a la mano es la ecografía, ¿no? Entonces va a mostrar áreas de hipoecogenicidad focal y en la recuperación, como es un cuadro subagudo, por favor, el cuadro ecográfico posterior a los 6 a 12 meses que tuvo esta enfermedad se normaliza, o sea, el paciente no va a tener secuelas, ni laboratoriales, ni imagenológicas, ni clínicas. En tiroides sí, la gamografía es un estudio muy importante, entonces sí se hace gamografía, hay baja captación de radioisótopo, hay una diferencial de la enfermedad de Graves. En otros diferenciales, tiroiditis aún infecciosa, que también es una tiroiditis con dolor y de cuadro personal de cuadro agudo, hemorragias, enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto. ¿Listo? Donde vamos a ver que Hashimoto normalmente es indolora y la de Graves también es indolora. Y como han visto, en ambas, en Graves por ejemplo, en Kervais hay un aumento, hay un bocio de la tiroides, pero en la tiroiditis de Kervais hay una captación una baja captación de radioisótopo, en cambio la enfermedad de Graves se encuentra aumentada esa captación de radioisótopo. Tratamiento solamente sintomático, hay que dar analgésicos, AINES por ejemplo, en esta bibliografía recomendaba el ácido tisanicílico, pero recuerden que en nuestro medio nos utilizamos los AINES por ejemplo, o el paracetamol. Sí sugieren el uso de corticoides, pero normalmente intensiva el tratamiento de analgésicos como AINES. Si es que hay un paciente que está en un cuadro de tirotoxicosis, hay que darle un metanolreal. Y si está en hipotiroidismo, al contrario, hay que darle un levotiroxina. Como verán, la evolución del cuadro va desde un cuadro de tirotoxicosis, hipotiroidismo y a normalización, dependiendo en qué etapa de la enfermedad se encuentra el paciente. Entonces, Kervais, doloroso, origen viral, diferentes etapas de tirotoxicosis, normalización, función tiroidea normal. Y recuerden que el hemograma está normal y no olviden la detección de infección por origen viral. ¿Ya? Entonces, Kervais. Y se normaliza. Ahora vamos a la tiroiditis aguda infecciosa. Es una tiroiditis de cuadro agudo, bueno, como su nombre lo dice, de origen infeccioso. Kervais se presenta sobre todo en mujeres jóvenes. ¿Listo? La tiroiditis infecciosa normalmente se presenta en pediatría. Entonces, si la pregunta te viene, el ejemplo, en un cuadro pediátrico en un niño, ya estás orientando el diagnóstico a una posible tiroiditis aguda infecciosa. Predisposición para que los niños puedan presentar este tipo de enfermedad, anormalías congénitas, por ejemplo, alteraciones en el quiste tirogloso, enfermedad autoinmune subyacente, inmunodepresión. La etiología generalmente es bacteriana, como se lo mencioné, y esta tiroiditis es bueno, medicina no hay generalidades, pero es la única que puede evolucionar con mucha más frecuencia a la formación de un absceso. Entonces, si te presentan el caso clínico de un niño con síntomas de tiroiditis y que evolucionó a un absceso, probablemente sea de origen bacteriano. Ya la diseminación es temática y puede estar presente como factor de riesgo la física del seno filiforme y el seno de la niña. Y como les mencionemos, es generalmente presente en niños. ¿Qué virus están relacionados principalmente? Gran positivo, Staphylococcus aureus y Streptococcus en primera instancia, sobre todo el Staphylococcus aureus, muy más rara vez el E. coli y la salmonella. Pero si la pregunta viene en frecuencia de qué bacteria está relacionada más a la tiroiditis aguda infecciosa, Staphylococcus aureus. El cuadro clínico es caracterizado por aparición súbita de dolor tiroideo, fiebre, alteración del estado general, disfagia y disfonía. Y bueno, al examen físico una masa cervical fluctuante. Algo parecido a la de Kervais, ¿no? Porque también hay dolor, hay malestar general, hay fiebre. ¿Qué te podría cambiar acá la respuesta? Sobre todo la edad del paciente. El diagnóstico, sobre todo clínico, bueno, como toda patología que manejamos los médicos. Y miren, otra cosa que diferencia es que la función tiroidea
suele ser normal. En Kervain sí te va a haber etapas de tirotoxicosis y puede haber etapas también de hipotiroidismo. Bueno, el paciente con este tipo de lesiones sí se puede practicar una punción a diferencia de Kervain, ¿no? Que solamente hay un examen imagenológico y se puede llegar a la mamografía. Se puede cultivar porque es un posible tipo de infección. La ecografía, que es el otro estudio de primera línea que se hace en toda patología tiroidea, permite diferenciar entre tiroides subaguda y tiroides infecciosa, ¿no? Subaguda, por eso subaguda, normalmente se refiere a la tiroides de Kervain. Debido a la presencia de un área hipoprogénica correspondiente al absceso en el caso de la tiroides infecciosa. O sea, como les dije, esta sí puede formar abscesos, a diferencia de la tiroides. El tratamiento es medidas generales, antibiótico terapia. En base al antibiograma, como se hace en la enfermedad de origen infeccioso bacteriano, pero normalmente vamos a buscar antibióticos que cubran gram positivos. ¿Qué antibiótico utilizarían, por ejemplo, cobertura de gram positivos parenteral para niños? Parenteral, acá en Perú se utiliza siempre en todos los servicios, se ha rotado por todos los servicios. Es como nuestro paracetamol, pero no es antibiótico. Para todo damos paracetamol. Ceftriaxona, por ejemplo. No hay otra ceftriaxona. La ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, ¿cierto? Gran positivo, gran negativo, según nosotros. Ceftriaxona es un tratamiento adecuado. Más específico, por ejemplo, en la literatura que revisaba, en España utilizaban oxacilina. Oxacilina endovenosa para gran positivo. ¿Hay oxacilina en Perú? No hay, pero no hay oxacilina. ¿Podríamos utilizar vancomicina? Sí, pues específico para gran positivo. Ya, pero ceftriaxona sería el tratamiento para el positivo. Y también hacer una tiroiditis aguda, con mayor razón, una vez terminado el cuadro, con las posibles complicaciones que pueden dar como accesos tiroideos o no, la resolución es completa. O sea, el paciente tiene una normalización de función tiroidea y no va a tener alteración en su desarrollo. ¿Ya? Tiroiditis indolora. Tiroiditis silente, bastante infrecuente, la verdad, solo supone del 1 al 5% de tirotoxicosis. Lo característico es que haya síntomas de tirotoxicosis, o sea, de hipertiroidismo, aunado a una glándula no dolorosa, ¿no? Como les mencioné, también afecta con mayor frecuencia a la población femenina. La etiología es de origen autoinmune, también se ha reaccionado a la exposición a yodo y citoquinas. También va a hacer una respuesta autoinmune, va a tener títulos altos de anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, igual que la tiroides de Kervain. Y si tiene que haber un antecedente familiar de antecedentes de enfermedades autoinmunes. ¿Listo? Como cuáles, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, enfermedad de Graves, eritematosis, leptosis estacional. La verdad es bien infrecuente esta tiroiditis, no es muy frecuente. Al igual que la tiroides subaguda, el proceso destruye los folículos y liberando en un inicio las cantidades de T4 y T3 provocando tirotoxicosis, ¿no? Síntomas de hipertiroidismo que ya no los menciono porque yo lo han debido hacer. Y al ser una tiroiditis también, como en el primer cuadro que vimos, que no es crónica, también tiende a normalizar la función tiroidea una vez terminado el cuadro. Dado que los folículos tiroideos se pueden regenerar. El cuadro clínico, la manifestación clínica más importante es la tirotoxicosis de intensidad moderada, 2 a 8 semanas. Pero ¿cuál es lo diferente con la de Kervain? La tiroides va a estar indolora, ¿ya? No va a doler. Y puede estar ligeramente agrandada. La tiroides de Kervain sí te va a dar un bocio más importante, un crecimiento tiroideo más importante y doloroso. Bueno, exámenes de sangre, sabemos que va a estar la T4 y T3 elevada, la TSH va a estar disminuida, pero miren, también hay una fase de hipotiroidismo, al igual que cuando la T4 se disminuye, hay anticuerpos anti-TPO, anti-TG, o sea, no son específicos, listo, al igual que en Kervain pueden estar presentes. El tratamiento solamente es hacer una tiroides subaguda, solamente de sostén, lo mismo, ¿no? Si no encuentras en tirotoxicosis, dar beta bloqueal. Si no encuentras hipotiroideo, dar levotiroxina, el tiempo que dure esta enfermedad, que es más o menos 6 meses a 12 meses, y luego se normaliza. Lo distinto es que no causa dolor, ¿ya? Tiroiditis posparto,
Obviamente acá sí pues específicamente mujeres, ¿no? Eso es importante, que se puede presentar hasta un año después de parto o aborto, ¿ya? No necesariamente tiene que ser en una mujer que haya llegado al término de su gestación. Si en la pregunta te inicia la correlación o una mujer que ha sufrido un aborto y que luego sufre un cuadro de tirotoxicosis, sí puede ser una tiroiditis postparto, ¿ya? Y esto es una agarrada que dan porque uno al leer tiroiditis postparto solo piensa que va a ser mujeres que han tenido su gestación o que han tenido una gestación a término, pero miren acá, lo importante es que sí puede estar presente en cuadros de aborto, ¿ya? Frecuencia 5 a 9% de las gestaciones. Gestaciones en este caso, ¿ya? También es una enfermedad de origen autoinmune, puede estar también igualito. Como es autoinmune, asociada a la presencia de anticuerpos anti-TPO, antiglobulina, la multipalidad es un factor de riesgo. Mujeres con otras enfermedades autoinmunes, al igual que la tiroiditis silente, como es el inflamatorio, el inflamatoso, etc. Y miren, en la Herbain era la HLB de doble 35, si no me equivoco, este es HLA de 3 y HLA de 5. Complejos de histocompatibilidad pueden estar presentes en este tipo de. Pero acá lo típico es que te van a poner que la mujer ha tenido una gestación a término, ¿no? O un aborto, ¿ya? El cuadro clínico, lo mismo, también tiene un cuadro de tirotoxicosis al inicio y también pueden llegar hasta un 43% un cuadro de hipotiroidismo. Lo mismo, el diagnóstico se basa en la clínica, dado que el antecedente más importante es que esta mujer ha tenido un cuadro de gestación, ¿no? Porque miren, también va a estar elevada la TSH, la TSH va a estar disminuida en esta fase de tirotoxicosis, en la fase hipotiroidismo la T4 va a estar disminuida, también presentan anticuerpos y otras enfermedades. Y su diagnóstico diferencial es una enfermedad de Graves Basil, ¿ya? Pero vamos a concluir, sigamos con esto. Tratamiento, en general, durante la fase tirotóxica no suele ser necesario, ¿ya? Porque igual, si esta fase tirotóxica es sintomática, hay que dar betablóxico. Cuando sea hipotiroidea, hay que iniciar la emergencia. No hay mayor lógica en esto. Luego viene la tiroiditis inducida por fármaco. A desarrollar una por una, la verdad que es bien extenso, ¿ya? Sí es necesario que lo lean. En el examen no van a venir preguntas de cada uno específica porque es bien extenso, la verdad lo van a confundir más. Así que lo que se puede preguntar de repente es qué fármaco está relacionado a la tiroiditis, ¿ya? Pero en su lectura profunda que vayan a hacer ustedes en casa, sí profundicen, les recomiendo profundizar la lectura de amiodarona y la lectura de litio, ¿ya? Que son las más frecuentes, sobre todo la de amiodarona. La más frecuente. Si le preguntan cuál es el fármaco en más relación se presenta con casos de tiroiditis, respuesta amiodarona. Y es la que deben profundizar para los exámenes posteriores. Litio también es frecuente, pero cabe mencionar que también está el almacén, que no creo que nunca vean en su vida de médicos generales, interferomal, medicina 2, inmunoterapia 3D1, que tampoco es inhibir, es cuando hizo esas cosas. Pero es cultura y que tienen que saberlo porque sí preguntamos en los. ¿Ya? Entonces, en cuanto a tiroiditis inducida por fármacos, no voy a profundizar en el litio, cabe que ustedes lo revisen, pero sí pueden venir qué medicamentos pueden ocasionar una tiroiditis farmacológica. La tiroiditis fibrosa de Rindel, que se recuerdan que al inicio era la única que sí su causa no se sabía, ¿no? Se sabía que era idiopática hasta ahora. Y ven, miren, ¿quién lo comunicó? Un cirujano. En ese tiempo, estamos hablando de 1800, por allá, es un proceso inflamatorio que afecta a la tiroides y que la endurece de manera importante. Pero a pesar de estar indurada, es una tiroiditis dolorosa o indolora. Indolora. Y es por eso que se llama tiroiditis leñosa. Entonces, si en el examen te preguntan, o en la descripción del examen físico describen una tiroides indurada, de marcada induración, y no te ponen antecedentes de origen viral, no te ponen que sea un paciente en edad pediátrica, o que tenga estacionada, la respuesta va a ser tiroiditis fibrosa. ¿Ya? Entonces se caracteriza por el reemplazado del parénquima tiroideo por un tejido fibroso denso que produce un tejido blanco tiroideo. Tiroiditis fibrosa invasiva se asocia a la enfermedad sistémica relacionada a inmunoglobulina T4.
maravilla, cabe mencionar que es una tiroiditis idiopática. Lo mismo, miren, es más frecuente en mujeres que en hombres y afecta a mujeres de 40 y 60 años. Entonces la pregunta sí te puede mencionar que es gama y que puede estar en ese intervalo de edad, entre 40 y 50. Pero lo característico de la pregunta va a ser que van a realizar el físico, van a encontrar una tiroides de marcada indignación. La etiología no es clara, se cree que se cree más probable por una manifestación de fibrosis idiopática multifocal, que es lo que vamos también. Si está relacionada a la IgG4, te pueden poner en la pregunta que está relacionada a la IgG4 sería verdadero. Pues, si mencionan el origen es por la IgG4, la respuesta es falsa, porque todavía no hay una relación clara. Y el tabaquismo también está relacionado. No hay un origen claro, está relacionado. Listo, cuadro clínico. Perdón, pesadez en cuello, síntomas de compresión, disfagia, ronquera, bocio difuso de consistencia pétrea. Es una tiroides aumentada de volumen o bocio pétreo, tiroides pretermina. ¿Listo? Y marcadamente indolor, ¿no? Que significa la parte de provocación. ¿Listo? Indolor. Diagnóstico. Miren acá, esta sí se diferencia porque el perfil tiroideo es normal. ¿Listo? En las otras 3 o 4 teorías que hemos visto, dependiendo en qué etapa lo cojas al paciente, si va a haber un perfil tiroideo o de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. En este caso, el perfil tiroideo es normal. Entonces, va a ser una paciente mujer de 40 a 60 años sin ningún tipo de antecedente de importancia, o de repente colocan que es tabáquica y que tiene un bocio indoloro a la palpación, su perfil tiroideo es normal. ¿Ya? Entonces, sería una tiroiditis clínica. Estudio de imagen, acá, bueno, ecografía siempre se tiene en cuenta, en segunda instancia tomografía. Al ser una fibroesclerosis, como aquí no va a servir mucho en este caso la gama de el tratamiento, medidas de soporte para el hipotiroidismo, aquí también es importante que esta patología sí se puede acompañar de hipoparatiroidismo, ¿ya? De eso se puede acompañar de hipoparatiroidismo. Habría que dar tratamiento tanto al hipotiroidismo como a, si es que se presenta, porque recuerden que lo normal es que haya un perfil tiroideo normal, ¿listo? Y también tratar el hipoparatiroidismo. Esta, también lo puse acá, esta tirotoxicosis sí deja secuelas de hipotiroidismo, ¿ya? Sí, hipotiroidismo, y es una de las cuales, aunada a la tiroiditis supurada o infecciosa, donde sí puede haber un tratamiento quirúrgico de drenaje de absceso, sea por punción o quirúrgico, esta tiroiditis de Riedel también puede llevar a un tratamiento quirúrgico, a diferencia de la posparto o la de Kirchberg, ¿ya? Y llega al tratamiento siempre y cuando el bocio crezca tanto y tener tanta fibroesclerosis que sí pueda dar un síndrome compresivo en el cuello. Tendría que ser una cirugía descompresiva o de receptivo, o sea, hacer una tiroidectomía. Entonces, la de Riedel sí puede llegar a un tratamiento. Y ya para terminar, ya tuve clase antes también, estar cansados, tiroides de Hashimoto. ¿Ya? La de Hashimoto, después al final, nunca se olviden, es la tiroiditis más frecuente. Más frecuente es de curso crónico, agudo o agudo. ¿Qué? Crónico, ¿no? Ya no se olviden. ¿Es dolorosa o indolorosa? Dolorosa. O indolorosa. ¿Deja secuelas o no deja secuelas? Sí. Entonces, esta tiroiditis de Hashimoto es la más frecuente, ¿ya? Es importante los epónimos acá. ¿Cómo te agarran? Como es la más frecuente, el alumno lee pues tiene de Hashimoto a discreción. De esta agarrado la Riedel, de esta agarrado la cerrada. Está un cuadro clínico de Hashimoto, tú ya estás contento porque ya sabes que es una Hashimoto, vas a marcar y no dice Hashimoto. ¿Ya? ¿Y qué te pone? Linfocítico. Y ahí te agarran. Y ya van y marcas, no sé, qué baño. Entonces los epónimos en este caso es importante. No se olviden que la Hashimoto es linfocítica, autoinmune, bocio linfanodeo, ¿ya? No se olviden de los epónimos en Hashimoto. Es la forma de agarrar a los alumnos a hacerlo más frecuente. ¿Listo? Su causa es autoinmune. Su causa es autoinmune, es de curso clínico crónico y se tiene
puede dar en cualquier edad, pero tiene un pico de 30 a 50 años. Y miren acá, ¿es más frecuente en varones o en mujeres? Mujeres, lo de siempre. Entonces, la frecuencia en varones y mujeres, siempre la patología tiroidea en general es más frecuente en mujeres. En este caso, la función tiroidea, sí puede haber que la Hashimoto en un inicio puede haber tirotoxicosis en la Hashimoto, pero normalmente vas a captar al paciente, o el paciente te va a consultar con síntomas de hipotiroidismo, ¿ya? Y sí deja secuelas. Hashimoto sí deja secuelas. Puede haber bocio, sí, y puede haber atrofia también, al igual que la tiroides de Riedel, pero recuerda que la tiroides de Riedel va a ser fibrosa, ya dura, peta. Dolor cervical no va a haber, fiebre y malestar no va a haber, a diferencia de la tiroides aguda bacteriana, la de Kervay, donde recuerdan que sí había síntomas generales. Anti-TPO también van a estar presentes porque es de origen autoinmune, como las otras demás que serían autoinmunes. Hemoglobina va a estar normal, velocidad de centrifugación molecular va a estar normal. La ecografía van a haber una masa hipoicórica, la captación de radioisótopo va a ser variable. En la Kervay, ¿captaban o no captaban? ¿Captaban o captaban? Tienen las diapositivas. Vale, ¿captaban o no captaban? ¿Captaban o captaban? No captaba, ¿cierto? Porque la de Grace Bacedo sí captaba radioisótopo, ¿ya? Eso. Y el tratamiento, es un origen autoinmune, por favor. A veces hay ese error, como leen autoinmune, ya empiezan a hacer corticoterapia. No, el tratamiento solamente es darle tiroxina de sostén, ¿no? Pero lamentablemente esta paciente, o esta paciente con lo que es en frecuencia, esta paciente sí va a necesitar un tratamiento de tiroxina crónico. Listo, doctor. Obviamente deben de profundizar más este tema. Bueno, es un tema bien presentado en los exámenes.